Crónicas perdidas, con Lorenzo Fernández Bueno. Bonita, ¿verdad? Pues la original pesa unos 4.000 kilos más. Los mayas. ¿Cuántas historias nos traen los mayas, verdad? Quizás la última, la que se puso de moda, la que fue un absoluto fiasco, es la célebre profecía del año 2012. De los mayas se ha dicho que eran los señores del tiempo, que llegaron a dominarlo. Incluso cuando uno acude a la región maya, especialmente en países como México o Guatemala, los arqueólogos que están muy implicados con la historia que investigan, no solo clavan la piqueta, también se preocupan por conocer sus tradiciones, aseguran que los mayas, los que desaparecieron de una forma repentina, están ahí esperando el regreso de los dioses para ellos también regresar. De la profecía se podrían hablar muchísimas cosas. Quizás el lugar donde se encuentra la célebre estela, Cobá, a mí me sorprendió en aquel año de 2012, mes de diciembre, que todos aquellos agoreros que vaticinaban el fin del mundo, que aseguraban que llegaba el apocalipsis, pues ninguno de ellos estaba allí. Y de hecho los propios mayas que todavía siguen la tradición de aquel tiempo aseguraban que, o más que asegurar, se preguntaban que por qué nos queríamos apropiar en Occidente de su historia. Para ellos era una forma de morir y renacer. Para ellos el final de la cultura maya no era ni más ni menos que sus descendientes ya no hablaban el idioma nativo, ya no seguían las tradiciones. Era una forma de apocalipsis, porque la cultura desaparecía. Sin embargo, cuando hablamos de misterios mayas, el verdadero enigma lo tiene esta lápida, o más bien lo que hay debajo. El primero que habló del lugar donde se encontró esta lápida, de la que os voy a hablar ahora, fue un falso conde de vida licenciosa y nombre prácticamente impronunciable. Se llamaba Juan Federico Maximiliano Waldeck. Él fue el primero en llegar a esta zona de la selva de Chiapas, concretamente estamos a mediados del siglo XIX, y fue el primero en dibujar lo que allí se encontró. De la verde vegetación de esa inmensa selva logró rescatar unas piedras que nos venían de un tiempo pasado, concretamente del siglo VII. En ese tiempo, esa ciudad, conocida como Tulum, hoy en día conocida como Palenque, fue habitada por un gran rey, el rey Pacal, Pacal el Grande. Él estuvo desde el año 613 al 680 aproximadamente como regente de esta ciudad. Y fue el que hizo que la arqueología centroamericana y sudamericana se rompiera en 1000 pedazos a raíz del hallazgo que se produce en el año 1948 y que realiza un arqueólogo, Alberto Ruth Lullier. ¿Por qué os digo esto? Porque hasta ese instante los templos y las pirámides en América, la arqueología no admitía que hubieran sido construidas para servir como recinto mortuorio, es decir, para enterrar a nadie. Sin embargo, lo que se descubre a mediados del siglo XX en esta región, en Palenque, vuelvo a repetir, rompe los esquemas. Alberto Ruth Lullier fue retirando poco a poco las escorias que se encontró en ese túnel, un túnel de 12 escalones. Cuando llegó al fondo se dio cuenta de que aquello parecía ser una antecámara. Y siguiendo los tiempos de la arqueología, que nada tienen que ver con los tiempos de, por ejemplo, el periodismo, estuvo durante 3 años limpiando el lugar para no perder ningún vestigio de ese pasado remoto. Así dio con una antecámara. En esta antecámara había 7 personajes, 7 jóvenes que habían sido enterrados, posiblemente en vida, vestidos además con los ropajes de la nobleza maya, con el cráneo deformado, con la dentición afilada, también en los dientes aparecían incrustaciones y justo al fondo lo que parecía ser la puerta de la cámara sepulcral. La cámara fue abierta en el año 1951 y lo que se encontró allí todavía hoy no tiene explicación. Las paredes estaban decoradas con los 9 volonticú, los 9 señores del inframundo maya, y en el centro un gran sepulcro de más de 3,90 metros de largo por 2,20 metros de alto, 25 centímetros de grosor, y encima esta lápida que supuestamente representaba a Pacal el Grande. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que en la misma podemos observar al rey Pacal poco menos que pilotando una nave espacial. Evidentemente los mitos nos dicen que está en la ceiba de la vida, está accediendo al inframundo una vez que ha muerto. Pero lo interesante de esto no es esta lápida, es lo que hay debajo. Porque los estudios posteriores han determinado que Pacal el Grande murió con 90 años.
El cuerpo allí enterrado tiene 45 años. Por aquel entonces la estatura era de 1,45 m, 1,50 m. El cuerpo allí enterrado mide 1,70 m. Pero no solo esto, es que además el cráneo no presenta la deformidad propia ya no solo de un noble, sino de un regente poderoso como Pakal, y además los dientes no tienen ni la dentición afilada ni incrustaciones. Por lo tanto, este señor que está allí enterrado no es Pakal. Y lo más interesante es que seguramente esa tumba está ahí desde mucho tiempo antes de que se construyera el templo que hay encima, el templo de las inscripciones. ¿A quién pertenece este cuerpo? ¿O de qué cultura fue regente? Es algo que todavía no sabemos, pero seguramente nos remonta a un pasado mucho más antiguo del que pensamos. Los cuerpos de los personajes que se encontraron en la antecámara perfectamente se correspondían a ese siglo VII después de Cristo. Sin embargo, el cuerpo que permanece debajo de la losa es mucho más antiguo. ¿Quién es? Pues me imagino que la ciencia, la historia en un futuro, nos dará claves que hoy en día es incapaz de ofrecernos.